Bueno, final del partido en Anfield, Liverpool 3, Atlético Madrid 2, un partido que tuvo realmente de todo, un partido que tuvo un desenlace que muy pocos creo que esperábamos, ¿no? El Liverpool que venía invicto, con un gran rendimiento en la Premier, ganando todos los partidos, un Atlético de Madrid que recién obtenía su primera victoria el fin de semana contra el Villarreal. Muchos pronosticábamos que el Liverpool era el gran favorito para este partido, pero en cuanto a cómo se dio el partido, no parecía que el Liverpool fuera realmente claro favorito. Hubo muchas fases de igualdad, hubo muchas fases en que incluso el Atlético de Madrid le quitó la posesión al Liverpool. Un Atlético de Madrid valiente, un Atlético de Madrid que teníamos muchas dudas de para qué estaba este equipo del Cholo, renovado con nuevos fichajes, con mucha inversión de fondo, y hoy creo que no decepcionó. Creo que realmente el Liverpool tiene mejor plantilla, incluso gastó más, compró jugadores más top que el Atlético de Madrid, pero creo que el Atlético no decepcionó, estuvo muy poco de llevarse un empate, estuvo a muy poco de empatarlo encima al final. Si tan solo hubiera embocado bien esa pelota, que le llegó solo en el área, literalmente estaba solo contra el arquero y se la dio a las manos. Si no fuera por esa ocasión final desperdiciada, el Atlético de Madrid creo que habría empatado este partido. Realmente yo era de los que no tenía mucha fe al Atlético en este partido. Me sorprendió, realmente me sorprendió el carácter que mostró en todo el partido. Y vamos a comenzar viendo un poco los 11 de cada equipo. El equipo anfitrión, el Liverpool, salía con Alisson Becker en portería, con Frimpong, con Konaté, con Van Dijk y con Robertson, sin Kerkez y sin Szoboszlai jugando por la banda. En el centro del campo, doble pivote con Szoboszlai y Gravenberch. De gran partido Gravenberch, empezó muy bien el partido, y un Florian Wirtz en la media punta. Delantera para Mo Salah, Cody Gakpo, y se estrenaba Isak en este Liverpool, su primer partido. Por otro lado, el Atlético salía con Jan Oblak en portería, con Marco Llorente, con Robbie Lenormand, con Lenglet, con Javi Galán. Centro de campo para Gio Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Nico González, y la delantera Raspadori y Antoine Griezmann. Un Atlético de Madrid que no podía contar con su máxima estrella, Julián Álvarez, por lesión. Tampoco estaba disponible Almada, dos jugadores de los más interesantes. Tampoco Baena, otro jugadorazo que fichó el Atlético de Madrid para esta temporada. Salía con un 11 que yo puse en la previa, puse en una publicación en la sección de comunidad, la podrán encontrar, en donde ponía que Griezmann y Javi Galán eran dos puntos débiles de este Atlético de Madrid. Eran dos jugadores que me hacían ruido que estén en el 11 para un partido de tanta intensidad. Realmente creo que no me equivoqué, creo que Javi Galán tuvo un partido muy flojo por esa banda, y Griezmann tuvo poca relevancia. De hecho, hubo muchas transiciones en las que por físico corrió a la pelota, la sostuvo, pero no pudo avanzar porque, como digo, Griezmann para mí es un jugador que ya tiene el físico mermado. Griezmann para mí no está para ser titular en estos partidos, para salir de inicio en estos partidos de Champions de alta intensidad. Realmente Griezmann pasó por el partido en las sombras, un partido gris donde no tuvo casi ninguna influencia. A veces hasta creo que entorpeció un poco la fluidez del balón, entorpeció un poco el ataque del Atlético de Madrid. Y Javi Galán un poco más de lo mismo, creo que sufrió mucho por esa banda vino el gol también. Así que en ese aspecto creo que estaba bastante mermado el Atlético de Madrid, y sin contar con sus grandes figuras, con Julián Álvarez, con Thiago Almada, con Baena. Creo que el Atlético hizo un gran partido para las piezas que tenía disponible, ¿no? Sinceramente yo quedé muy sorprendido. Este es un Atlético que a mí sinceramente no me transmitía nada, no me transmitía ilusión alguna, pero quedé muy impresionado. Me transmitía emoción desde el jugador, nombre por nombre, pero en cuanto a funcionamiento me parecía que no estaba para estas citas, y sin embargo hoy me demostró otra cosa. La verdad que muy buen partido del Atlético de Madrid, que como dije estuvo muy cerca de quitarle la victoria al Liverpool. El partido comenzó terrible, fue una pesadilla para el Atlético de Madrid que no contenía al Liverpool, y a los 4 minutos Robertson encajaba el primer gol a favor del Liverpool, una gran asistencia de Mo Salah, y Robertson listo para definir el 1-0. 2 minutos después, ¿qué 2 minutos? Menos de 2 minutos, al minuto 5 y 40 segundos por ahí, el Liverpool sentenciaba con un 2-0 en la primera parte, y se convertía en la primera vez
que el Atlético de Madrid recibía 2 goles en 6 minutos. La última cifra similar fue contra el Valencia, pero fue a los 7 minutos. Este fue a los 5 y 40 y pico segundos, y con ello rompe el récord el Liverpool, el primer equipo que le convierte 2 goles en menos de 6 minutos por Champions al Atlético de Madrid. Luego de los 2 goles, el Liverpool le comenzó a dar la pelota al Atlético de Madrid. El Liverpool ya no tenía apuros de nada, dejó a ver qué hacía el Atlético de Madrid, cómo respondía, en búsqueda de aprovechar seguramente esas transiciones que se dieron a lo largo del partido. El Liverpool desaprovechó muchas transiciones que no terminaron, que pudieron haber sido gol y no terminaron en nada. Aún así, el Atlético de Madrid crecía en la cancha. Sinceramente le costó mucho al equipo del Cholo encontrar un funcionamiento ofensivo que diera resultado. Realmente atacaba con muy pocas ideas, no encontraba la profundidad, no encontraba forma de hacerles daño al Liverpool. Un Liverpool que estuvo gran parte del primer tiempo bastante tranquilo, bastante confiado, dejándole al Atlético de Madrid que responda, y fue realmente en el periodo final del primer tiempo en el que el Atlético de Madrid sí pudo contar flujo ofensivo en 3/4 de cancha, y así fue que Llorente, tras una maniobra muy audaz, muy valiente de su parte, se metió entre medio de los jugadores de Liverpool transportando la pelota, y con un puntín se la colocó a Alisson Becker para poner el 1-0, y que le daba vida a un Atlético de Madrid que aún tenía mucho que mejorar en faceta ofensiva, y un Liverpool que poco a poco comenzaba a sentir la presión de un Atlético de Madrid que comenzaba a creérsela, que comenzaba a buscar el resultado a favor, y así terminaban las cosas. Un Atlético de Madrid que continuaba con vida y con expectativas, y así comenzaba el segundo tiempo. En el minuto 53 Cholo hacía un cambio que no lo entendía realmente, sacaba a Raspadori para meter a Koke y dejar a Griezmann, que para mi punto de vista no le estaba dando el físico para ser el referente del ataque de este Atlético de Madrid. Por otra parte, Liverpool también hacía sus cambios. En el minuto 58 metía a Bradley, sacaba a Frimpong, cambio de 9x9, entraba Hugo Ekitike, salía Isaac, que hasta entonces había hecho un partido bastante regular, entraba McAllister, salía Cody Gakpo, y el partido poco a poco se rompía cada vez más. Hubo una faceta donde el partido estuvo demasiado roto, donde ambos equipos intercambiaron golpe por golpe, aunque siempre daba la sensación de que las transiciones del Liverpool, por calidad de jugador y por estar más acostumbrado a tener esa fluidez y esa verticalidad, parecían que los ataques del Liverpool eran incluso hasta más efectivos. Pero un Atlético de Madrid que poco a poco iba poniendo cada vez más en apuros al Liverpool de Slot, un Atlético de Madrid que le robaba la pelota, que le manejaba la pelota. En el minuto 61 el Cholo sacaba a Griezmann y metía a Sorloth, sacaba a Gallagher y metía a Nahuel Molina. Me gustó cómo entró Molina en la cancha, me gustó porque le aportó mucha potencia, mucho dinamismo en esos duelos, y así fue que en el minuto 81 Marcos Llorente ponía el 2-2 con un disparo de afuera del área que rozaba en el tacón de McAllister y que cambiaba la trayectoria para que el arquero Alisson Becker quede totalmente descolocado. 2-2 del Atlético de Madrid, que para mi punto de vista se lo merecía. Es evidente también que Liverpool merecía un poco más porque estaba atacando bien, pero le costaba ser efectivo, le costaba capitalizar esas transiciones. Pero el Atlético de Madrid jugó a sus cartas, se empató el partido se igualaba, desde el juego hace rato que ya el partido venía igualado. La superioridad del Liverpool había quedado eclipsada ante el carácter de valentía y de tenacidad de los del Cholo, que yo creo, desde mi punto de vista, lo digo, que si el Cholo contaba con Julián, con Thiago Almada, que si el Cholo contaba con todas sus piezas, creo que este partido lo podía ganar. Creo que le faltó a este Atlético de Madrid esa pizca de genialidad en el área rival que sí te ofrece Julián Álvarez, Thiago Almada, jugadores como Baena. Creo que le faltó eso en ataque ofensivamente al Atlético de Madrid, y por eso le costaba tanto concretar realmente ocasiones de gol. Realmente creo que si el Atlético de Madrid contaba con sus mejores piezas, a este partido lo podía ganar. Un Atlético de Madrid que da un golpe encima de la mesa, que dice me voy a sentar en la mesa de los candidatos, que dice me voy a sentar en la mesa de los que son favoritos y voy a demostrar que yo también entro en la discusión para esta Champions League. Un Atlético de Madrid que sorprendió, que gustó. Creo que todos los colchoneros, a pesar de la derrota, se deben sentir muy orgullosos de este Atlético de Madrid, que contaba con bajas, que contaba con un jugador como Nico González que todavía se está adaptando, pero que sumó muchísimo. De hecho, en el primer tiempo era de lo mejor que tenía para resistir la pelota en el área rival. Creo que es un Atlético que va más, que va a mejorar, y es una incógnita hasta dónde llegará, pero realmente de que tiene pinta este Atlético de Madrid, que muestra que aunque no es el equipo más brillante ofensivamente,
con carácter y con tenacidad te va a sacar los partidos adelante y no se va a dejar vencer sin dar pelea. Pelea dio el Atlético de Madrid hasta el minuto de descuento, donde cerca del final un córner lanzado por Szoboszlai medido se la dejó servida a Virgil van Dijk, quien con mucha potencia atacó ese balón y la clavó por todo lo alto en la portería de Jan Oblak. Un final agridulce para este Atlético de Madrid, a menos desde mi punto de vista, de verdad que no suma en esta liguilla, pero que suma muchísimo al estado anímico de este equipo, que suma muchísimo a la ilusión de los colchoneros que venían preocupados por el rendimiento flojo en liga. Un Atlético de Madrid que se levanta, que se pone de pie y se pone en marcha rumbo al rendimiento que todos esperamos que tenga en esta temporada por la gran cantidad de jugadores que ha reunido en esta plantilla, ¿no? Así que bueno, 3-2 a favor de Liverpool, un Liverpool que suma, un Liverpool que se salva, que rescata el partido en el final. En fin, amigos, esta ha sido la reacción de un partido muy entretenido, muy disfrutable, y quiero leerte en los comentarios, quiero que me des tu opinión. A vos, si sos colchonero, si sos hincha de Liverpool, dame tu opinión. ¿Qué opinas de este Atlético de Madrid? ¿Estás realmente para luchar esta Champions League? ¿Cuáles son tus opiniones? A mí sinceramente me sorprendió para bien este Atlético de Madrid, que creo que va a ir a más. Así que nada, los leo en los comentarios, les mando un fuerte abrazo, hasta luego.